El hombre ha buscado desde los primeros tiempos un lugar y una edificación material para consagrarlo al culto de la divinidad. Pero aún en aquellas remotas eras, ya Salomón había comprendido cuando construía el templo de Jehová que una casa material no puede contener la presencia de Dios, que es infinito y eterno. Jesús, el Divino Maestro, revela a la samaritana el verdadero culto que debe llevarse a Dios en forma espiritual, dando a entender que en el corazón humano debe tener su asiento el templo verdadero para sentir allí la presencia divina. La enseñanza de los apóstoles amplía el concepto anterior. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Juan, el discípulo amado, ve que en la santa ciudad, la Jerusalén espiritual, la presencia de Dios y la manifestación de su amor, que es Cristo, es la expresión más sublime del templo, en donde los espíritus están en plena comunión con Dios mediante la comunicación de espíritu a espíritu. Veamos ahora lo que el Espíritu de verdad ha prometido para estos tiempos y nos ha dicho. El templo del cual os hablo en sentido figurado es espiritual. No es la casa fincada con canteras, sino el templo de amor. La fe del hombre que quiere elevarse hasta llegar a mí. Sobre los buenos cimientos que vosotros pongáis, las siguientes generaciones edificarán. Vosotros seréis los encargados de construir el templo espiritual a mi divinidad. Con vuestra unión formaréis el templo. Unos por su firmeza serán cimientos. Los que alcancen mayor elevación serán los muros. Otros con su caridad serán escalinatas, y otros más, con su don de palabra, se asemejarán a las campanas que con sus voces llaman a las multitudes. Habrá quienes por su inspiración simbolizarán altas torres y cúpulas del recinto, y los que por su amor a la humanidad sean como puertas siempre abiertas al necesitado, al sediento, al enfermo, al incomprendido. Ese templo será concluido cuando la armonía entre mis discípulos sea verdadera. Su base estará en la tierra y sus cúpulas tocarán el cielo. Cuando esté cimentado lo hallaréis en todo el universo. Tened confianza en esa obra y trabajad sin deteneros. Quiero que en vuestro altar interior arda siempre la llama de la fe, y que comprendáis que con vuestras obras estáis poniendo los cimientos en donde descansará algún día el gran santuario. Tengo a prueba y en preparación a toda la humanidad dentro de sus diversas ideas, porque a todos les daré parte en la construcción de mi templo. Escrito está que en este tercer tiempo vendría en espíritu, y cual campana sonora haría el llamado a la humanidad para darle el consuelo, el pan y el agua espiritual. He venido a edificar mi templo en el corazón y en el espíritu de mis hijos. En la serenidad y en el silencio de ese templo sentiréis mi presencia. Allí recibiré lo que en vuestra meditación y oración me hagáis presente. En el interior de ese templo os sentiréis iluminados con la luz del Espíritu Santo. ¿Cómo es que estando yo en vosotros no sabéis sentirme? Unos me buscan en la naturaleza, otros solo me sienten más allá de todo lo material. Mas de cierto os digo que en todo y en todas partes estoy. ¿Por qué habéis de buscarme siempre fuera de vosotros cuando también en vuestro ser me encuentro? Mi templo es vuestro corazón, su luz es mi amor. La mayor ofrenda que en él podréis depositar es la paz de vuestro espíritu. Si vivís haciendo el bien, bendiciendo y amando a vuestros hermanos. Hasta ahora la humanidad no ha construido el verdadero templo para amar a su Señor. Muchos cultos ha elevado, muchos ritos ha establecido, y muchas religiones ha fundado. Pero aquel templo del Espíritu,
cuyos cimientos sean inconmovibles, no lo ha levantado hasta ahora. Cuando ese santuario sea edificado sobre la piedra inconmovible y eterna del amor, de la verdad y la justicia, se desvanecerán todas vuestras diferencias de credos y veréis desaparecer vuestras guerras. Abrid vuestro corazón, ese es mi templo, y dejad que en su interior se escuche el eco de mi voz, que es consejo, inspiración y revelación. En vuestro corazón estoy edificando ese templo donde percibirá claramente mi presencia, donde se escuchará claramente el eco de mi voz y donde brotará luz y paz para toda la humanidad. En el primer tiempo os inspiré los cimientos de ese gran santuario del Espíritu. En el tiempo que estuve como maestro entre los hombres, os enseñé la forma de elevar los altos muros. Y ahora que estoy revelando de qué manera deberéis concluir esa obra que una vez terminada, sea digna de la presencia de vuestro Padre. ¿Podríais decirme cuál es la esencia de cada una de estas 3 lecciones sobre las cuales os he inspirado para la construcción del templo del Espíritu Santo? Sí, pueblo. Benditos seáis porque todos interiormente contestáis a mi pregunta y os acercáis a la verdad. Los cimientos del santuario fueron los que enseñó la ley del primer tiempo. Los altos muros fueron el amor y la caridad que en su doctrina trajo el Mesías a los hombres. Las cúpulas, las columnas y el altar con el que había de quedar construida esta obra son la sabiduría, la espiritualidad y la elevación que en este tiempo mi espíritu en su mensaje de luz os ha inspirado. Ese templo levantado por mí en 3 eras es aquel del que hablé ante los incrédulos cuando señalando el templo de Jerusalén les dije: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Mi templo pronto habrá de quedar concluido, mientras que de aquel de Jerusalén ni sus cimientos quedan, como no quedará tampoco ni piedra sobre piedra de todo templo que no haya sido levantado sobre los cimientos de mi ley, del amor y de la espiritualidad. Si queréis encontrarme, buscadme en el silencio, en la humildad de vuestro templo interior, y así estaréis en comunicación con mi espíritu y me sentiré amado y venerado por vosotros. No importa el lugar en donde os encontréis, donde quiera podréis comunicaros con vuestro Señor, ya sea que estéis en la cumbre de la montaña o os encontréis en la profundidad de un valle, en la inquietud de una ciudad, en la paz del hogar o en medio de la lucha. Si me buscáis en el interior de vuestro santuario, en medio del silencio profundo de vuestra elevación, al instante las puertas del recinto universal e invisible se abrirán para que os sintáis verdaderamente en la casa de vuestro Padre, la cual existe en cada espíritu. Si queréis penetrar en el silencio de este santuario, vosotros mismos debéis de ser los que preparéis el camino, porque sólo con verdadera pureza podréis penetrar en él. Allí existen dones y misiones que sólo han estado esperando que llegara la hora de vuestra preparación para posarse en vuestro espíritu y convertiros en profetas y en maestros. Practicad el silencio que favorece al espíritu para que pueda encontrar a su Dios. Ese silencio es como una fuente de conocimiento, y todos los que en él penetren se llenan de la claridad de mi sabiduría. El silencio es como un lugar cerrado con murallas indestructibles, al que no solo tiene acceso el espíritu. El hombre lleva constantemente en su interior el conocimiento del lugar secreto en el que podrá comunicarse con Dios. Educad vuestro entendimiento haciéndolo que se aparte de toda idea superflua, enseñándolo a despejarse en el instante de vuestra comunicación espiritual, para que no sea obstáculo que os impida concentraros y desprenderos en aquel bendito instante. Cuán dichoso es el espíritu que logra esa preparación mental y ese desprendimiento interior. Todos sus dones surgen y se manifiestan: la inspiración, la revelación,
la intuición, el poder curativo, la palabra y muchos atributos más aparecen mostrando cada uno su esencia y su misión. Cuando el dolor de las pruebas os agobie y las penas de la vida aniquilen vuestros sentidos, si experimentáis un deseo intenso de alcanzar un poco de paz, retiraos a vuestra alcoba o buscad el silencio, la soledad de los campos. Allí elevad vuestro espíritu guiado por la conciencia y entrad en meditación. El silencio es el reino del espíritu, reino que es invisible a los ojos materiales. Yo os escucho en el silencio. No necesito que tengáis que mover vuestros labios. No soy el pecador que está escuchando a otro pecador. Estoy en espíritu, y es a vuestro espíritu al que estoy escuchando, y es Él quien trata de elevarse y comunicarse conmigo. En este momento de oración consagrado a la comunión con el Padre, olvidad todas vuestras preocupaciones. Desechad las tentaciones que puedan apartar a vuestro espíritu del cumplimiento de mi ley. Libradlo de toda inquietud. En estos instantes sublimes, dejad que vuestra voluntad sea la voluntad divina. Abandonaos en el amor de vuestro Padre Celestial. Será entonces cuando contemplaréis realizarse como en el segundo tiempo las obras que llamáis milagros. Orad, buscando la soledad y el silencio de vuestro santuario interior. Y en esa oración surgirán los sentidos y potencias hoy adormecidas en el interior de vuestro ser, hablándoos de las enseñanzas pasadas y de acontecimientos futuros inaccesibles hoy a vuestra mente. Entonces llegaréis a saber que tenéis que terminar alguna obra que en existencias anteriores habéis dejado sin terminar. En este tiempo es cuando va a comenzar el hombre a conocerse a sí mismo. Ya se encuentra ante la puerta del santuario donde hallará la explicación de todos los misterios que hasta ahora le han rodeado sin poder explicárselos. En el instante de penetrar al éxtasis espiritual es cuando se logra que se despierten los sentimientos superiores. Surge la intuición, la inspiración brilla, el futuro se presiente y la vida espiritual palpa lo distante y hace posible lo que antes le parecía inalcanzable. Cuando en vuestras oraciones os sintáis invadidos por mi paz, será señal de que habéis penetrado en comunión con mi divinidad. La conciencia brillará como sol refulgente en vuestro espíritu y contemplaréis la luz del Espíritu Santo en el altar de vuestro santuario. Todo lo veréis iluminado en esos instantes por el amor de Dios. Los velos que por vuestra impreparación os habían impedido comprender el significado de mis enseñanzas serán descorridos y contemplaréis en el interior del tabernáculo eterno el arcano del Señor, que es el origen de la vida, de donde brota la verdadera sabiduría. Vengo a construir mi templo, un templo sin muros ni torres, porque está en el corazón del hombre. La torre de Babel aún divide a la humanidad, mas sus cimientos serán destruidos en el corazón de los hombres. La idolatría y el fanatismo religioso han elevado también sus altas torres, pero ellas son endebles y tendrán que caer. Discípulos que extasiados escucháis mi palabra, porque vuestro espíritu ha sabido elevarse. Allí donde habéis penetrado espiritualmente está el santuario, el templo del Espíritu Santo. Os habéis preparado con humildad, os reconocéis como hermanos, os amáis en mi divinidad y habéis alcanzado esta gracia. Sed apóstoles de esta causa, para que trabajéis por la reconstrucción de todo lo que yo instituí y que vosotros habéis profanado. No seáis débiles, porque todo el que ostente la señal divina será invencible. Si queréis conservar por siempre esta gracia, no os perdáis por los caminos del fango. No os internéis más por las oscuras selvas, porque el pastor divino os encontrará llorando como ovejas perdidas.
Trabajad todos en la construcción de este santuario, que ningún mérito quedará ignorado por mí. Mi palabra os enseñará. Vuestra conciencia os guiará y vuestra intuición os dirá en qué instante y en qué lugar debéis expresar mi palabra y practicar mi caridad. Despertad, daos cuenta del tiempo que vivís, para que llegado el momento en que los hombres se levanten profanando y borrando todo culto del corazón humano, de vosotros nada tengan que apartar, porque vuestro santuario y vuestro culto debe ser espiritual. Entonces será cuando vuestro espíritu sabrá comunicarse directamente con mi divinidad. Esa será su liberación. Estoy reedificando el templo al que me referí cuando dije a mis discípulos que maravillados contemplaban el templo de Salomón. De cierto os digo que de él no quedará ni piedra sobre piedra, mas yo en 3 días lo reedificaré. Quise decir que todo culto exterior, por suntuoso que a la humanidad parezca, desaparecerá del corazón de los hombres para levantar en su lugar el verdadero templo espiritual a mi divinidad. Este es el tercer tiempo, o sea, el tercer día en el que yo terminaré de reedificar mi templo. Unas antes y otras después, todas las religiones y sectas irán llegando ante el templo invisible, ante el templo del Espíritu Santo que está presente en mi obra, firme como una columna que se eleva al infinito en espera de los hombres de todos los pueblos y linajes. Cuando todos hayan penetrado al interior de mi santuario para orar y meditar, alcanzarán unos y otros el mismo conocimiento de mi verdad, por lo que una vez terminado ese alto en el camino, todos se levantarán unidos en una misma ley y tendrán una misma forma de rendir culto a su Padre. Nadie sería capaz de edificar un templo como el que yo estoy levantando en vuestro espíritu. La caridad del Hacedor universal viene construyendo este santuario con infinita paciencia. Este templo será indestructible, y mientras los templos hechos por manos de hombres caigan piedra tras piedra bajo los embates del tiempo y de las tempestades, éste permanecerá inconmovible, porque sus cimientos estarán en vuestro espíritu y sus torres tocarán el reino de los cielos. Ha llegado el momento del silencio, el momento de vuestra comunión conmigo, para que así como se confunden en el mar las olas, vosotros os unáis a mi espíritu divino. Silencio no solamente en los labios, también en el templo interior del hombre, porque es vuestro espíritu el que me habla, y el momento es solemne. Mi paz sea con vosotros.